Perfecto. Entonces nuestras reacciones van a ser la reacción vertical en A y reacción vertical en B. Vamos a calcular las reacciones aplicándolas. Aplicando las ecuaciones de equilibrio. Ya hemos visto que las sumatorias de momentos son muy útiles para calcular las reacciones verticales. Por ejemplo, si yo calculo la sumatoria de momentos en el apoyo B, voy a obtener la reacción vertical en A. ¿Cierto? Entonces va a ser la reacción vertical en A por la distancia hasta B, que va a ser 6.5 metros. La carga distribuida, que la puedo puntualizar, ¿no es cierto?, con una carga puntual, que vale 3 por 3, 9 toneladas. ¿Y a qué distancia del apoyo B? A 6.5 menos 1.5, 5, ¿no? 5, ¿no? 5 metros. Entonces va a ser menos, ¿no es cierto?, porque genera una rotación antihoraria respecto de B, 9 por 5. Y finalmente la carga puntual también es negativa porque genera una rotación antihoraria, 2 por 2. Listo, no hay más. Volamos a 0 y despejamos el valor de la reacción vertical en A, que va a ser 9 por 5, 45, más 2 por 2, 4, dividido entre 6.5. ¿Y eso va a ser cuánto? 7.53. 7.53. ¿Listo? Pudiéramos utilizar la otra ecuación de momento en el otro apoyo, ¿no es cierto?, en el apoyo A, y calcular la reacción en B. Si es que no tenemos dudas, podemos simplemente hacer sumatorias de fuerzas verticales igual a 0, ¿no?, que es la más sencillita en este caso. Entonces va a ser la reacción vertical en A más la reacción vertical en B menos 3 por 3, 9 y menos 2 deben sumar 0. Como ya tenemos la reacción vertical en A, calculamos la reacción en B. 9 menos, más 2, 11, ¿no? 11 menos la reacción vertical en A, que vale 7.53, nos da 3.47, ¿no?
Listo. Ya tenemos entonces los valores de la ecuación en A. 753. Y la ecuación de 347. Ok. Entonces ahora hacemos el análisis de esfuerzo. ¿Cuántos tramos tenemos? Vamos a marcar todo lo que está donde está aplicada la carga distribuida, todo eso es un tramo, ¿cierto? Entonces vamos a marcar ahí, tramo 1, entre lo que está, donde termina la carga distribuida y la carga puntual, otro tramo, y finalmente desde la carga puntual hasta el apoyo, otro tramo, ¿no? Son 3 tramos que vamos a resolver. Entonces vamos a comenzar por el tramo 1, donde nuestra distancia, ese tramo, vamos a considerar una variable X que representa la distancia entre 0 y los 3 metros que tiene el primer tramo. Entonces dibujamos parte de este tramo, lo cortamos antes de que se acabe la carga distribuida y colocamos todos sus esfuerzos, todas las cargas que hay en ese tramo. Entonces tenemos esta carga que vale 3 toneladas por metro. Tenemos esta reacción acá que vale 7,53 y tomamos esta distancia como X. Y en el corte, a la derecha del corte, vamos a calcular la fuerza cortante y el momento flector, ¿no? Como dijimos en la clase anterior, esas direcciones que le estamos dando a la fuerza cortante y el momento flector son por convención, son los sentidos positivos por convención a la derecha del corte, ¿no? Puntualizamos la carga distribuida, que va a ser ahora, ¿cuánto vale? Imagínenla siempre la carga distribuida como, si la puntualizamos, va a ser el área del rectángulo de la carga distribuida, ¿no es cierto? Base por altura. La base de ese rectángulo vale X, ¿cierto? Y la altura vale 3, entonces valdrá 3X. Y la distancia al corte vale X metros. Ok, entonces ahora calculamos el momento flector a la distancia X, que va a ser el momento que produce la reacción, 753 por la distancia X, ¿cierto? Es positivo ese momento porque, como está dirigida hacia arriba, genera una rotación horaria respecto del corte, entonces es positivo, ¿no? Y la carga distribuida, que la hemos puntualizado, genera un momento negativo, ¿cierto? Que va a ser 3X por X medios, ¿no? Porque es la distancia del corte. Entonces, en realidad, nos va a quedar 753X menos 1,5 de X al cuadrado, ¿sí? Esa es la ecuación de momento, que es una ecuación de segundo grado. Una ecuación de segundo grado. Si hacemos sumatoria de fuerzas verticales, obtenemos la fuerza cortante a la distancia X, que va a ser entonces 753 menos 3X, ¿sí? Que es lo mismo que hacer la derivada del momento. Cortante es igual a la derivada del momento respecto de, si alguien lo hace derivando simplemente la ecuación del momento que está ahí arriba, va a dar exactamente lo mismo, ¿cierto? Ok, esta ecuación es de primer grado, ¿cierto? Si es primer grado es lineal, ¿cierto? Entonces,
Ahora hacemos nuestra cajita acá para calcular los esfuerzos en los extremos de este tramo. A la distancia X entre 0 y 3. Y dejamos por si acaso un espacio a la mitad entre 0 y 3 por si hay un momento máximo. Entonces, cuando X vale 0, el momento se hace 0, ¿no es cierto? Porque estas dos expresiones se anulan, esta y esta, ¿no? Se hacen 0, por lo tanto, se anulan, no se hacen 0. Okay. Y cuando X vale 3, va a ser 753, ¿cierto? 753 por 3 menos 1,5 por 3 al cuadrado, 9. Y eso nos da, según yo, 909. Y el cortante, cuando X vale 0, se anula la parte que está multiplicada por X y nos queda 753. Y cuando X vale 3, va a ser 753 menos 9. Entonces va a ser menos 1, 47. Fíjense, aquí el cortante cambió de signo. Entonces hay un momento máximo acá, ¿no? ¿Bien? Entonces lo ponemos así. El cortante cambia de signo en el tramo, por lo tanto hay momento máximo, ¿no es cierto? ¿Dónde está el momento máximo? Fíjense que si buscamos el momento máximo, estamos buscando el máximo de una función. Y el máximo de una función se calcula derivando de esa función e igualándola a 0. ¿Cierto? La derivada del momento respecto de X la igualamos a 0. ¿Y quién es la derivada del momento respecto de X? El cortante. ¿Cierto? Entonces, hacemos el cortante igual a 0, y por lo tanto va a ser ¿cuánto? 753 menos 3x igual a 0. Despejamos x, y va a ser 753 dividido entre 3. ¿Y eso nos da cuánto? 2.51. 251 metros. Esta es la distancia al momento máximo. ¿Desde dónde? Desde el inicio de la sección, ¿cierto? Es decir, del primer tramo, desde el apoyo A. ¿Cuánto vale entonces el momento máximo? El momento máximo valdrá el valor del momento a esa distancia, a 2,51. Entonces, es como que coloquemos acá, ¿no?, la distancia X, 251, y calculamos el momento a esa distancia. Lo introducimos entonces en nuestra ecuación de momento, el valor de 251. ¿Cuánto nos va a dar? Va a ser 753 por 251 menos 1.5 por 251 al cuadrado. Y eso nos dio 945. Un poquito más, ¿no es cierto?, que el momento en el extremo. ¿Y el cortante cuánto da en esa posición? ¿Cuánto da el cortante? ¿Cuál es el valor del cortante? ¿No es cierto? Nosotros lo hemos igualado acá, el cortante 0, ¿no? Eso quiere decir que el cortante entonces vale 0. Entonces, donde el cortante es 0, el momento es máximo, ¿no? En este caso, que es una función de segundo grado. Ok. Entonces, acá nos dio, lo vamos a colocar acá también, 945 toneladas metros. Listo. Ya no tenemos más que analizar en este tramo, pasamos al tramo 2. El tramo 2 lo hacemos que, nuevamente, nuestra incógnita
distancia varíe desde 0 al inicio de este segundo tramo, ¿no?, que es donde termina la carga distribuida, y antes de llegar a la carga puntual. Ese tramo mide 1,5 metros. Entonces hacemos un corte antes de llegar a la carga puntual y colocamos las cargas o los esfuerzos a los que están sometidos este tramo. En el tramo 2, fíjense, no hay ninguna carga externa. Entonces, ¿quién está solicitando el segundo tramo? Estos dos esfuerzos que son los que están actuando al final del primer tramo y que se transmiten al inicio del segundo tramo. Entonces los colocamos con los sentidos correctos. Un momento positivo tiene sentido horario, ¿cierto? Al inicio del tramo colocamos entonces 909 toneladas metros. Y tenemos una fuerza cortante de 1,47 negativo. Negativo significa dirigido hacia abajo. 1,47 toneladas. ¿Listo? Calculamos entonces el cortante y el momento vector a la distancia X. Entonces vamos a tener el momento vector, va a ser 909, que ya es un momento respecto al inicio, y el momento que produce la carga puntualizada, que es el cortante al final del tramo anterior, ¿cierto? 1,47 por X. Negativo porque produce una rotación horaria respecto del corte. Va a ser 1,47. ¿Listo? Esta es nuestra ecuación de momento, que es una ecuación del tipo lineal. Nuestro primer grado, lineal. Y el cortante va a ser la suma de las fuerzas verticales, ¿no? Entonces va a ser directamente menos 1,47. Que si yo derivo la ecuación de momento, me da exactamente lo mismo, ¿cierto? La derivada de una constante es 0 y la derivada de x es 1, entonces nos queda menos 1,47. Y esta es una ecuación de tipo constante, ¿cierto? Como no tiene x, no es variable y por lo tanto es un valor constante. Hacemos nuestra cajita. Para el momento y para el cortante, a la distancia de 0 y de 1,5 metros. Entonces, cuando x vale 0, el momento vale 9,09, ¿cierto? Y cuando x vale 1,5, va a ser 9,09 menos 1,47 por 1,5. 6,9. 6,88. 6,9, más o menos. Ops. 6 puntos, le vamos a poner 6,89 para que sea con dos decimales, ¿cierto? Y el cortante hemos dicho que es constante, entonces quiere decir que vale lo mismo al inicio y al final del tramo, mismo valor. Como no cambia de signo y no hay carga distribuida, entonces no hay análisis del momento máximo en este tramo. Nos pasamos directamente al tramo 3, donde x variará desde 0 hasta la longitud del tramo 3, que es 2 metros. 2 metros. Entonces hacemos un corte desde donde está la carga puntual hasta antes de llegar al apoyo B. Hacemos un corte, acá colocamos la carga puntual, 2 toneladas, y transportamos, ¿cierto?, los esfuerzos finales del tramo anterior al inicio de este tramo. Entonces vamos a tener un momento positivo horario de 6,89 toneladas metros.
y un cortante negativo dirigido hacia abajo de 1,47. Y calculamos entonces los esfuerzos a la distancia X, el cortante y el momento vector. ¿Sí? Ok. Entonces, el momento a la distancia X va a ser igual a el momento que ya está aplicado al inicio, que es 6,89, más el momento que producen estas dos fuerzas que están al inicio, ¿no? Y que van a generar un momento negativo respecto del esfuerzo. Entonces sumamos esas dos fuerzas y nos va a dar 3,47 por la distancia X. No hay más, ¿no? No hay más esfuerzos que generen momento flector en el esfuerzo. Y esta es una ecuación de tipo lineal. Hacemos lo mismo para la fuerza cortante, que puede ser simplemente sumando las fuerzas verticales o derivando la ecuación de momento. Nos va a dar entonces menos 3,47, un valor constante. Listo, hacemos nuestra cajita. Y evaluamos en los extremos de este tramo, entre 0 y 2. Cuando X vale 0, el momento vale 6,89, ¿no? Y cuando X vale 2, debiera valer exactamente 0, ¿no? Pero como hemos trabajado con redondeos, entonces puede ser que dé un poquito diferente de 0. ¿Cierto? Nos dio 0,05. Entonces acá nosotros vamos a colocar aproximadamente 0. Tiene que dar 0, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es un apoyo móvil y los apoyos móviles no resisten momento. Entonces el momento ahí tiene que llegar 0, exactamente 0. Acá si nos da 0,05 es simplemente por los errores de redondeo que se someten a ir calculando con dos decimales, ¿ya? Y el cortante es constante y vale 3,47 al inicio y al final. Y este valor tiene que ser igual a la reacción en B que calculamos al inicio, ¿no? ¿Cuánto fue? 3,47, ¿no? Entonces, es correcto. Es decir, lo hemos hecho bien. Entonces ahí se cerraría el esfuerzo cortante. Listo, no hay más tramos, entonces ahora tenemos que hacer el diagrama de momento flector y de cortante. Ok. Lo vamos a hacer más chiquitito, no se van a enojar, ¿no? Vamos a ver si lo puedo hacer más chiquito. Parece que ya no. ¿Cómo podemos solucionar eso? Nada, no es bueno, lo vamos a hacer en otra página. Entonces vamos a copiar esto de acá y hacemos en otra página. Vamos a copiar. Ok. Y vamos a borrar algunas cosas. Necesitamos los tramos acá. Ok.
pero las unidades del cortante en toneladas fuerza. Fíjense que aquí nosotros lo podemos hacer el diagrama de cortantes sin mirar inclusive lo que hemos hecho en la página anterior, ¿no es cierto? En las cajitas que tenemos acá todos los valores del cortante por tramo, ¿no es cierto? Pero acá yo lo puedo hacer directamente sin necesidad de mirar esos cuadritos, simplemente sumando las fuerzas cortantes. Fíjense que es una forma también de verificar que lo hemos hecho bien. Entonces comenzamos con la reacción en el apoyo A, 753 hacia arriba. A ver, vamos a ver si se nos da cuadrito por cuadrito. Vamos a bajar. Vamos a bajar ahí un poco para que nuestra escala permita hacer eso. Entonces, vamos a hacerlo un poco más fuerte. Entonces marcamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 53, estamos por acá, ¿no? 7, 53. Aquí hay una carga distribuida, quiere decir que cada metro que avancemos va a disminuir 3 toneladas, de manera que cuando avancemos 3 metros va a disminuir 9 toneladas, ¿no es cierto? Entonces va a ser 753 menos 9, nos va a dar 1,47 negativo, ¿cierto? Entonces marcamos acá 1,47, más o menos por aquí, negativo, ya está del otro lado, ¿no es cierto? Y unimos esos dos puntos con una línea recta, ¿no? Porque la ecuación de cortante es una línea recta. Podemos unir directamente con una línea recta. Ok. A partir de ahí hasta la carga puntual no hay ningún incremento ni disminución de carga, ¿no es cierto? No hay carga en este tramo. Entonces quiere decir que se mantiene constante hasta llegar al otro extremo, 1,47. Y ahí actúa esta carga puntual de 2 toneladas dirigida hacia abajo. Entonces le sumamos 2 toneladas, ¿no es cierto?, a este 1,47 y va a ser 3,47, ¿no es cierto? Como está dirigido hacia abajo, continúa hacia abajo. Y de ahí hasta llegar al apoyo permanece constante porque no hay ninguna carga en ese tramo, ¿cierto? Y cuando llega al apoyo, aparece ¿quién? La reacción, ¿no es cierto? 3,47, que la va a subir hasta 0. Llega a 0 nuevamente. Entonces todo lo que está por arriba de la horizontal tiene signo positivo y lo que está por debajo de la horizontal tiene signo negativo. Y listo, ya está hecho el diagrama de cortante, ¿no? Ok, donde el cortante se hizo 0, vamos a fijar, donde el cortante se hizo 0, ahí el momento va a ser máximo. Y esa distancia, ¿cierto? Esta distancia de acá, vamos a poner ahí, ¿era cuánto? ¿Cómo la pudiéramos calcular esa distancia sin mirar lo que hemos hecho atrás? El cortante izquierdo dividido entre la carga distribuida. Simplemente haciendo esa división ya podemos calcular esa distancia. Entonces va a ser 753, ¿cierto?, dividido entre 3. Y eso nos da 2,51. Esa es la distancia al momento máximo, ¿ya? ¿Está bien? Entonces ahora hacemos el diagrama de momento flector. Vamos a colocar acá horizontal y calcular. Esto ya necesitamos las cajitas para facilitar. Entonces vamos a ir a la página anterior y tenemos
Al inicio del tramo, el momento, fíjense, vale 0 y al final vale 909, pasando por un máximo de 945. Entonces, vamos a medir acá 909, 3, vamos a suponer que sea, cada uno valga 3, acá, aquí estaría el 909. Y el 945 va a estar justo donde el constante se hizo 0. Entonces acá va a ser un poquito más, ¿no es cierto?, el valor del momento, 945. Y tenemos estos 3 puntos para dibujar nuestra parábola, ¿sí? Yo la forma más sencilla que hago para dibujar una parábola es trazar primero esa línea recta a trazo y después colgar la parábola, ¿no? Y ahí tengo, perdón, no es hasta allá, no, yo hice hasta allá, no es hasta allá. Estoy haciendo mal. ¿Qué pasó? Ahora sí, ¿no? Entonces en realidad era hasta acá, ¿no? Esta línea recta hasta aquí. Y entonces vamos a hacer nuestra parábola pasando por el máximo y llegando hasta acá, ¿no? Así quedaría. Ok, en el siguiente tramo, vemos esta cajita donde al inicio vale 909 y al final 689. Entonces acá nos venimos a hacer 689 aproximadamente por acá, ¿no? 689. Y como no hay carga distribuida en este tramo, ¿cómo va a ser el diagrama? Una línea recta, 689. Y en el último tramo simplemente llega a 0, ¿no? Parte de 689 y al final de este tercer tramo el momento vale 0. Entonces directamente nos vamos desde aquí hasta 0. Y ese sería nuestro diagrama de momento. Todo el momento que esté por debajo de la horizontal tendrá signo positivo. En este caso todo el diagrama tiene signo positivo, ¿no? ¿Listo? Ok. Entonces la clase pasada les hablé yo de un software, ¿no? De FTool, no sé si ustedes lo han visto ahí en plataforma. Ustedes lo pueden bajar ahí a su computadora, es libre, no es pirata. Es un software libre que fue elaborado en la Universidad de Río de Janeiro, ¿sí? Y lo han hecho con fines académicos, entonces por eso que se lo puede bajar libre, ¿sí? Entonces ese software, ya estaba haciendo la search acá vamos a borrarlo todo esto. Y vamos a hacer nuestra vilita, ¿ya? Y vamos a comparar los resultados que hemos obtenido con los resultados que da este software y que les puede resultar a ustedes muy útil, no solamente en esta materia que lo vamos a utilizar seguido, sino en otras materias, ¿cierto? Entonces sería bueno que lo bajen. Fíjense que está en la plataforma y el software se llama FTool, ¿ya? Ok, a grandes rasgos, en las opciones nosotros tenemos las unidades con las que queremos trabajar, ¿ya? Por defecto vienen las unidades internacionales. Yo lo he colocado todo en toneladas metros, ¿ya? Entonces, y las secciones lo he colocado en centímetros, área centímetros cuadrados, inercia centímetros a la cuadrada. La fuerza en toneladas, momento toneladas metros, carga distribuida toneladas por cada metro
y así sucesivamente. Ya ustedes pueden ahí también colocar las unidades que deseen, ¿no? Si quieren trabajar en Newton, pueden hacerlo, ¿no? Tienen todas las unidades internacionales. Ok, ahora, para generar nuestra viga, tenemos que colocar nudos. Fíjense, este puntito de acá representa los nudos de nuestra viga. Solo que acá los nudos en realidad van a representar el inicio y el final de cada tramo, ¿cierto? Entonces, como son 3 tramos, tenemos que colocar esos 3 valores de X. Se los puede introducir los valores del nudo directamente con una gráfica, pero es más difícil de colocar, digamos, la posición de los nudos. Entonces es preferible introducirlos con el teclado. Entonces aquí, fíjense, hay un tecladito, ¿no? Primero apretamos el teclado y después el nudo, ¿ya? Y nos aparece esta pantalla. Vamos a... Espero que no se apague. Ok. Entonces acá yo puedo introducir los valores de X, ¿no es cierto? El primer punto, vamos a hacer achicar para que veamos el inicio. ¿Cierto? Acá tenemos nuestra viga, para que vamos colocando las distancias. Entonces el primer nudo, ¿no? El primer puntito que vamos a colocar está en el apoyo A. Entonces le decimos ahí que sea el valor de 0, 0, que ese sea nuestro inicio, digamos, de nuestra viga, ¿no? Entonces ponemos X0 y Y0. Ok, acá ya nos apareció un puntito que no lo puedo ver porque acá, vamos a escribir, ahí está el puntito. Ese es nuestro 0, 0. Luego nos pasamos al siguiente punto, que es donde finaliza la carga distribuida, que está a 3 metros X. Como acá el Y no varía, Y siempre va a ser 0, no es un pórtico, es simplemente una viga, entonces colocamos X3 y Y0. El siguiente punto, el siguiente puntito va a estar, el siguiente punto va a estar a 1.5 metros del punto anterior. Y como nuestro 0, 0 está en A, quiere decir que va a estar a 4,5 X. Entonces a 0. 4,5 X. Y finalmente el extremo B está a 6.5, ¿no es cierto? Desde A. Entonces acá colocamos 6.5. Listo. Vamos a subirlo esto y están todos los puntos ahí, fíjense. Acá con el dibujito de la tierra podemos aumentarlo y centrarlo en todos los puntos, ¿no? Se centra todo eso. Este es el apoyo A, aquí acaba la carga distribuida, aquí está aplicada la carga puntual y este es el apoyo B. Muy bien, ahora deselecciono, ¿no? Levanto la selección del teclado y voy a introducir las barras que están entre estos nudos de manera grande. Entonces fíjense aquí, este botón dice ahí insertar miembros, dice, ¿no? Entonces hacemos un clic al inicio, en el punto inicial, y otro clic al punto final. Y ahí se generó la barra entre el apoyo A y donde termina la carga distribuida. Hacemos otro clic al inicio de este tramo y al final del tramo, ¿cierto? Lo mismo en este tramo final. Y ahí están los 3 tramos, ¿ya? Ok, vamos a colocar los apoyos primero.
acá hay un triangulito, fíjense en este menú arriba, hay un triángulo que se asemeja a un apoyo, ¿no? Al hacer clic en ese triangulito se nos aparece este otro menú acá a la derecha, ¿no? Condiciones de apoyo, dice, ¿no? Y inicialmente todos están en 0, fíjense, no están marcados, están deseleccionados, ¿no? Entonces, un apoyo fijo no permite el desplazamiento en X, ¿cierto? Y tampoco permite el desplazamiento en Y. Entonces marcamos acá donde dice fix, ¿cierto? Fijar el desplazamiento en X y en Y. Con el nudo A seleccionado, está en rojo, fíjense, cuando está seleccionado está en rojo, si no está seleccionado está en gris, ¿no? Seleccionamos y aplicamos este tipo de condiciones a ese nudo seleccionado con esta tecla de acá, ¿no? Aplicar, dice, las condiciones de apoyo al nudo o a los nudos seleccionados, ¿no? ¿Correcto? Y me aparece acá el apoyo fijo, ¿sí? Hago lo mismo con el otro apoyo, ¿no? El apoyo B. Solo que el apoyo B es un apoyo simple, solamente restringe el desplazamiento en Y, no el desplazamiento en X. Entonces, no lo marco, no lo fijo el desplazamiento en Y, solamente fijo el desplazamiento solo fijo el Y y no el X, ¿no? Y con el botón de asignar, le asigno ese apoyo. Y ahí ya me apareció el apoyo móvil. Ok. Este programa necesita como datos iniciales que yo le dé el tipo de material que necesita o de la cual está constituida esta viga y la sección, ¿sí? Entonces voy a seleccionar toda la barra y acá arriba a izquierda el primer botoncito donde hay una lupita, ¿no es cierto? Y una I de sección, es como que estuviera mirando ahí con una lupa tratando de ver el material de que está constituido, ¿no es cierto?, de esa sección. Entonces selecciono ahí y nuevamente me aparece acá los parámetros del material. ¿Ya? Ok. Este es un programa, como les decía, académico, gratis, entonces no tiene librerías de los materiales como los programas más sofisticados, ¿no es cierto?, los programas que se trabajan normalmente. Acá no tiene librería. Entonces yo me creo un material. Entonces con este dibujito de una página, ahí hago un clic y creo y le pongo un nombre cualquiera. Yo le voy a poner M1, digamos, ¿no? Material 1. Y acá se despliega los tipos de materiales que tiene este software. Un material genérico isotrópico, acero isotrópico, hormigón isotrópico. Yo le voy a poner cualquiera, ¿no es cierto? Genérico, isotrópico o cualquiera de estos también sí. ¿Qué significa que sea un material genérico isotrópico? Creo que hablamos alguna vez qué significaba isotrópico. Isotrópico significa que el material tiene las mismas propiedades mecánicas en cualquier dirección. ¿Ya? Es un material ideal, no existe en la realidad, ¿no es cierto? El que más se acerca a ese tipo de definición sería el acero, ¿no? El acero dulce, que tiene más o menos esas características que se aproximan, ¿no? Pero es un material idealizado. Ok, una vez entonces que le he dado el nombre, le digo hecho y ya le puedo asignar entonces ese material a esta barra que ya está seleccionada. Entonces le asigno ese material y listo. Al apretar el botón se asigna y se cambia al color gris, ¿cierto? Lo que estaba en rojo cambia a gris. Lo mismo tengo que darle una sección a esta viga. No sería necesario, pero para este software necesariamente tengo que darle una sección. Entonces lo mismo que hice en el material, ahora aprieto este otro botoncito donde hay una I, ¿no? Y se me despliega este menú, ¿no? Yo ya había creado acá una sección S1, voy a crear otra para que vean cómo se hace. Voy a ponerle S2, ¿no?
Y aquí le digo que la sección sea rectangular. Puede ser de forma en I, puede ser angular, puede ser en forma de T, de C, de Z, etcétera. Circular, anular. Bueno, yo le voy a dar rectangular. ¿Okay? Y le digo que ya. Ok, ¿qué sección va a tener esa sección rectangular? Una sección más o menos común, digamos, no es una viga. Esta sería aproximadamente 20 por 50, digamos, ¿no? Entonces fíjense, la D acá significa la altura. Como está en centímetros, 50 centímetros y el ancho 20 centímetros. ¿Ya? Listo. Si yo exagerase y le diera, por ejemplo, acá en vez de 50 le diera 5000, ¿no? Una altura de 5 kilómetros de altura a la viga, ¿no? Obviamente eso va a distorsionar un poco los resultados, especialmente en la deformación. No va a tener deformación esta viga, ¿no? Entonces eso distorsionaría. Entonces los valores que le estoy dando son valores más o menos, digamos, los valores comunes que se utilizan para una viga en una construcción. Puede ser 12 por 40, 12 por 30, 15 por 30, etc., ¿no? Son valores más o menos convencionales y estarían dentro de los parámetros normales. Ok, lo mismo que hice con el material, entonces ahora le asigno esa sección con este botón donde hay una flechita, ¿no es cierto?, apuntando hacia la barra, y me dice que le voy a asignar este archivito de acá que hemos creado, ¿sí? Entonces le asigno y automáticamente cambia de color, significa que ya se le asignó esa sección. Muy bien, ahora nos toca colocar las cargas. Entonces, la primera carga es una carga distribuida uniforme. Fíjense acá arriba, ¿no?, las carguitas, acá sería carga puntual o momento aplicado a ambos lados del nudo, carga distribuida, carga de variación lineal, carga por temperatura y tren de carga, que nosotros no vamos a utilizar. Esto es en el caso de, por ejemplo, de un puente, donde necesitamos colocar la carga que genera un camión o un tren, ¿no? Se llama tren de carga. Ok, lo que vamos a aplicar entonces es una carga uniforme. Nuevamente, al apretar acá el botón, se me genera acá otro menú donde me dice carga uniforme. No hay, la creo entonces, ¿ya? Como no hay, la creo y le pongo G1, ¿ya?, el nombre de esa carga. Listo. Acá esto por ahora no necesito tocarlo, la dirección si es local o es global. Acá daría lo mismo que utilice global o local porque se refiere a los ejes de referencia, ¿no? Acá estaría el eje X, ¿no?, y nuestro eje Y, ¿sí? Entonces, si es que tuviese una barra, por ejemplo, inclinada, ¿no?, y yo quiero colocar una carga distribuida uniforme sobre esa carga inclinada, entonces ahí tengo que utilizar las coordenadas locales, ¿ya? Pero en este caso no interesa. Ok, la carga distribuida en este caso solamente es vertical, es decir, no existe una carga distribuida en este caso horizontal. Y las cargas verticales son positivas dirigidas hacia arriba. Por lo tanto, como nuestra carga está dirigida hacia abajo, va a ser negativa, ¿no es cierto? ¿Y vale cuánto? 3 toneladas por metro, ¿sí? Eso es lo que valía, ¿no? 3 toneladas por metro la carga distribuida. Ok, entonces selecciono la parte donde va a ir la carga distribuida, que es el primer tramo, y le asigno a ese tramo esta carga distribuida, ¿no? Y ahí aparece ya entonces el dibujito de la carga, ¿no?, aplicada sobre ese tramo. Luego tenemos una carga de 2 toneladas, ¿no es cierto? 2 toneladas en este nudo de aquí, ¿sí? Entonces selecciono la carga puntual, el botoncito este de la carga puntual. También debiera crear una carga, yo ya había creado para el otro problema, voy a crear otra, ¿ya? Voy a llamar P2, por ejemplo, y le asigno el valor. Fíjense acá, puedo aplicar en ese nudo que está seleccionado, puedo aplicar una carga
horizontal, vertical y un momento flector. En este caso solamente hay una fuerza vertical y dirigida hacia abajo, negativa, y de magnitud 2 toneladas. Entonces le aplico a ese nudo y ahí ya me apareció la carga vertical. Y listo. Ahora simplemente para ver los resultados, fíjense acá puedo ver la deformada de la viga, los momentos flectores, las fuerzas cortantes y si hubiesen las fuerzas normales, ¿no? Con estos botoncitos de acá en la parte superior derecha. Cuando yo apriete cualquiera de estos botones, por ejemplo si aprieto el momento, me va a aparecer un cuadrito indicándome dónde guardar este archivo. Como ya yo lo guardé, no me va a aparecer. Les apareciese, entonces ustedes le indican dónde lo quieren guardar ese archivo, ¿no? Y acá tenemos el diagrama de momento. A ver, lo vamos a hacer más chiquitito para ver si nos dio igual. Vamos a comparar a ver los valores, si es que dieron más o menos parecido. 945, 947, 912, 909, 689, 692. Las reacciones 754, 753 y 346 en el otro extremo, 345. Bueno, hay unas pequeñas diferencias, obviamente, porque este software en realidad trabaja diferente a como lo hemos trabajado acá este ejercicio, ¿cierto? Tiene una forma diferente de calcular, ¿no? Por eso es que necesita que le demos el material y la sección, ¿no? Porque es otro método. Ok, quiero ver las fuerzas cortantes, entonces le doy un clic en este botoncito donde hay una fuerza hacia arriba y otra hacia abajo, ¿no? Y ahí están las fuerzas cortantes. Lo mismo, comparamos a ver cómo fueron. 753, 754, 147, 146, 146 y 346 de acá, 347 de nosotros. Bueno, esas son pequeñas diferencias, ¿no? Un centésimo de error, ¿no? Respecto a esta solución que es más exacta esta solución porque el método con que trabajan es, como te digo, diferente. Si quisiera ver las deformaciones, simplemente hago acá y tengo las deformaciones. Si quiero saber cuál es la deformación en este punto, por ejemplo, hago un clic y acá me muestra la deformación. 9.576 milímetros, ¿no? Una deformación relativamente grande. Casi un centímetro, ¿no? De deformación. Acá cuánto es 762 milímetros. Bueno, ahí pudiera ver en cualquier punto ver cuánto se deformó nuestra viga. ¿Para qué nos sirve la deformación? Porque cuando calculamos nosotros vigas tenemos que ver no solamente que resistan a las cargas, sino que también tengan pequeñas deformaciones. Porque si tienen grandes deformaciones, ¿qué sucede? Nos va a dar ansiedad, ¿no es cierto? Si nosotros entramos a un lugar donde tenemos una viga muy deformada, ¿será que vamos a tener seguridad que no se va a caer esa viga? ¿Cierto? Bueno, entonces, uno que no, si es que no sé, digamos, desde el punto de vista estructural, esa viga no se va a caer, pero tiene está con una deformación exagerada, ¿cierto? Entonces puedo no querer entrar a ese lugar. Lo mismo si es que hay fisuración, también cuando nosotros calculamos las estructuras tenemos que controlar la fisuración, en el caso del hormigón armado, ¿no? ¿Por qué? Porque el hormigón armado trabaja fisurado, solo que no las vemos las fisuras, porque son tan pequeñitas, ¿no? Que las controlamos para que no se vean. Porque lo mismo, si viésemos las fisuras de una estructura, también eso nos generaría ansiedad, ¿no? Es decir, el aspecto, no solamente el aspecto estético, sino el aspecto funcional, se puede perjudicar con grandes deformaciones o grandes fisuraciones, ¿no? Ok, eso solamente para el por qué el programa muestra también las deformaciones, que es importante, ¿no?
Y si hubiesen fuerzas normales, sería con este botoncito de acá, ¿no? Donde hay dos fuercitas en sentido contrario, dos fuerzas horizontales en sentido contrario. Obviamente no hay fuerzas normales porque no le hemos puesto ninguna carga horizontal, ¿no? Si hubiese, ahí aparece. Listo, ¿qué opinan? ¿Lo van a saber utilizar este software? Bien útil. Entonces, traten de bajarlo el software en casa y traten de manipular. ¿Ya? Y la próxima clase, si es que ustedes quieren, obviamente lo volvemos otra vez a trabajar y a cada uno con su computadora para ver si es que pueden hacer el seguimiento, ¿no? del manejo del software. ¿Está bien? Ok. Vamos a ver. Vamos a cerrar esto y vamos a ver, tenemos tiempo todavía, ¿no es cierto? Harto tiempo tenemos. ¿Será que hacemos otro ejercicio de esto o avanzamos? Okay. Ok, esta modalidad les está pareciendo conveniente, ¿les parece bien que trabajemos así? ¿O ustedes preferirían que yo escriba en la pizarra? Sí, mejor. Todo el mundo puede ver. Me escuchan los de atrás porque yo no soy muy bitonca. La ventaja es que esto, todo lo que hemos hecho acá, yo se lo puedo subir a la plataforma, ¿cierto? Entonces, ustedes también lo van a poder ver aquí y lo pueden tener ahí para, si es que algo no se entendió, digamos, en la clase, ustedes lo pueden ya verificar en casa, ¿no? Acá me olvidé de colocarle las unidades al momento flector, ¿no? Que es toneladas por metro. Okay. Entonces esto lo vamos a subir ahorita a la plataforma, vamos a ver si tengo megas. Porque acá no hay internet, ¿no? No tienen acá, ¿no? Internet. O tienen internet acá. Nada. Esta facultad es muy pobre. Ok. Vamos a ver. ¿Está conectado? Conectado. Ahora sí. Hiperestática. ¿Cuántos prácticos ya tienen? 3. 3 prácticos. Ya lo han subido, ahí vamos a ver el práctico 3. ¿Quiénes subieron el práctico 3? Uno apenas. No puede ser. Eso. Tienen que ponerse las pilas, cara. ¿Cuántos somos? Somos un montón. Sí. A ver, somos acá, somos 61 teóricamente y apenas uno. Qué barbaridad. No se vayan de dejar pisar con los prácticos. Los prácticos tienen una ponderación enorme, ¿no? 30 puntos son de los 100. No menosprecien esos 30 puntos. Ok, ¿dónde estábamos? A ver, la unidad, ¿cuánto está? 3. No, ya todavía no. Conceptos básicos que hemos visto acá. Bueno, ahí está. PDF. Después hemos visto acá. También otros PDF. ¿Lo han visto ya estos PDF que les he puesto? Para que vean ahí los tipos de estructuras que tenemos. No sé si vale la pena que se los explique, ustedes lo miran ahí. A ver, vamos a explicar un poco, a ver, esta parte. Aquí es la parte de... ¿Qué es una estructura? Bueno, acá
los conceptos obviamente son bien genéricos, ¿cierto? Porque una estructura puede ser un puente, puede ser la Torre Eiffel, puede ser un avión, puede ser un robot, cualquier cosa, ¿no? Hasta el cuerpo del ser humano es una estructura, ¿no? ¿Cierto? Entonces acá esta es una definición bien genérica. Una estructura es una combinación de elementos geométricos convenientemente vinculados entre sí que accionan y reaccionan bajo los efectos de las cargas, ¿no? Su finalidad entonces es resistir y transmitir las fuerzas actuantes a sus apoyos, de tal manera que se garantice su seguridad y funcionalidad. ¿Bueno? Ejemplos de estructuras: puentes, torres, edificios, estadios, techos, barcos, aviones, maquinaria, empresas y hasta el cuerpo humano. ¿No? ¿Qué tipo de elementos estructurales existen? Tenemos los elementos de barra que se los ve claramente en la cercha, que también se llaman estructuras reticulares o celosías. Ya las cerchas son celosías. En inglés, ¿cómo se pronuncia eso? A ver, ¿quién es gringo por ahí? Truss. ¿Quiénes son los que han ido al curso de inglés acá de la René Moreno? Sí. Entonces, este tipo de estructuras se comportan, solamente trabajan a esfuerzos normales, como la cercha que vimos en laboratorio, ¿cierto? Todas las cargas se las supone actuando en los nudos, ¿no? Y por lo tanto no hay momento flector, simplemente se generan fuerzas normales, ¿no? en las barras, ¿no? Que pueden ser de compresión o pueden ser de tracción. Por ejemplo, este puentecito de acá, ¿no es cierto? Simplemente todas las barras de esta estructura, de este puente, están sometidas, por ejemplo, la parte inferior va a estar traccionada y la parte superior va a estar comprimida, ¿cierto? Y acá algunos elementos, todos estos elementos probablemente van a estar comprimidos, ¿no? Ok. ¿Qué tipo de elementos estructurales existen? Elementos de viga, ¿no? El primer práctico se refería a eso justamente, ¿no? A hablar sobre vigas, pilares y tensores, ¿no? Entonces, las vigas, el esfuerzo principal de una viga va a ser la flexión, ¿cierto? Ese va a ser el esfuerzo principal, ¿sí? ¿Dónde se utilizan las vigas? En una estructura de un edificio. Los puentes también van a tener vigas, ¿cierto? Ok. Tenemos además los elementos de superficie, ¿no? Que son las placas, las cáscaras, las losas, ¿no? Acá, esta sería una vista inferior de un estacionamiento, ¿no es cierto? De la losa de edificio, ¿no? Esta sería una cáscara, ¿no? La estructura de los autos también son estructuras de cáscara, ¿no? O de placas, dependiendo de la formato, si son variables o placas. Estructuras de volumen. Bueno, ¿cuál es la característica en primer lugar de una estructura lineal como las vigas? Que una de las dimensiones, la longitud de las vigas o de los pilares o de los tensores, es mucha mayor a las otras dos dimensiones, ¿no es cierto? A la sección, ¿no? La dimensión de la sección. Esto es lo que se conoce como viga. Ahora hay las vigas paredes que se denominan, que van a tener dos dimensiones, la longitud y la altura, más o menos iguales, ¿no? Pero esos son casos excepcionales. En general, las vigas tienen una longitud mucho mayor a la sección, o a la longitud de la sección. Las superficies, los elementos de superficie, tienen dos dimensiones mucho mayores que una tercera, ¿cierto? La altura de una losa es pequeñita en relación a la dimensión de una losa. Lo mismo de las placas o cáscaras. En cambio, el volumen tiene tres dimensiones más o menos del mismo orden, ¿no? Que no se las puede despreciar. Por ejemplo, estos estribos que se llaman, que son los apoyos de puentes, ¿cierto? Son elementos macizos
y por lo tanto se lo consideran estructuras de volumen, ¿no? Estructuras sólidas. Lo mismo que las fundaciones, Zapata, ¿cierto? Zapata o en losa, hay losa de fundación también que funcionan como volumen. ¿Ya? Bueno, los grados de libertad, eso ya lo hablamos, me parece, ¿no? Los grados de libertad corresponden con las posibles traslaciones o rotaciones que pueden sufrir una estructura. Entonces, una estructura en el plano, ¿cierto? En el plano, va a tener la posibilidad de desplazarse en el eje X, en el eje Y y rotar respecto de un eje perpendicular al plano formado por estos dos ejes, ¿no? Es decir, una rotación respecto de Z sería, ¿no? Si fuese una estructura espacial, ya serían 3 desplazamientos y 3 rotaciones, ¿cierto? Una de las rotaciones se llamará torsión, dependiendo si, por ejemplo, si X es la longitud de la barra, entonces esta θ sería la torsión de esa barra, y estas otras dos rotaciones generarían momento vector. Nosotros no vamos a ver estructuras en el espacio, ¿sí? Solamente vamos a ver estructuras en el plano, ¿ya? Para tranquilidad de ustedes. Las deformaciones de la estructura debidas a cargas externas se estudian en el equilibrio restringiendo los grados de libertad de dicha estructura. ¿Qué significa eso? Poniéndole apoyo. Una estructura con apoyos va a poder ser una estructura que resista a las cargas externas, siempre y cuando se restrinjan los 3 posibles desplazamientos, ¿no? Es decir, desplazamiento en X, en Y y la rotación. Las restricciones entonces sobre una estructura se realizan a través de 2 apoyos. ¿Cómo son los apoyos de una estructura? Tenemos los apoyos simples, apoyo tipo 1, ¿no? Que en las estructuras metálicas se las puede identificar perfectamente, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá este es un puente que en el apoyo extremo tiene un apoyo simple, ¿cierto? Que está apoyado sobre unos rodillos metálicos que le permiten generar pequeños desplazamientos. Fíjense que aquí hay un tope y acá hay otro tope, es decir, va a tener pequeños desplazamientos en la horizontal, ¿no? Este apoyo no puede tener mucho porque si no se alejaría del estribo, digamos, donde está, o del extremo donde cruza, digamos, ¿no? la movilidad. ¿Qué fue lo que pasó acá en el puente, ¿no? Del Uruguay? Estaba separando el puente de su extremo, ¿no? Entonces tuvieron que hacer un refuerzo ahí para que no se habla mucho, ¿no? Porque si no, obviamente ya perjudicaría el tránsito, ¿no? Entonces por eso acá este puente, por ejemplo, tiene esta restricción, no puede desplazarse más de eso, ¿no? Porque si no, ya la abertura sería muy grande. Ok, el tipo de apoyo simple entonces solamente restringe el desplazamiento en Y, ¿cierto? Por lo tanto, si restringe el desplazamiento en Y, aparece una reacción en ese mismo sentido, ¿no? En esa misma dirección. Ok. El momento flector y el desplazamiento en Y van a ser cero. Solamente va a tener desplazamiento en X, ¿ya? El apoyo de segundo tipo, que sería el apoyo fijo o articulado, restringe ya los 2 desplazamientos, ¿no? En X y en Y. Por lo tanto, el desplazamiento en X y en Y van a ser 0, pero también el momento flector. ¿Por qué? Porque se considera que estos apoyos dan una articulación, ¿no? del apoyo. Entonces, solamente van a aparecer reacciones verticales y horizontales. Y finalmente, el empotramiento es un apoyo tipo 3, nos restringe los 3 desplazamientos, ¿no? Los desplazamientos en X, Y y la rotación. Entonces esos 3 van a ser 0 en un momento, ¿no? Es decir, las restricciones que genera ese tipo de apoyo, por lo tanto van a aparecer 3 reacciones en un apoyo empotrado, ¿no? Que acá se asemeja a eso. Listo. ¿Qué tipo de estructuras podemos encontrar? Bueno, en un mecanismo
En un mecanismo a veces podemos cometer un error. Por ejemplo, esta estructura solamente tiene dos restricciones, ¿no? Restringe el desplazamiento en la vertical y en la horizontal en este punto, pero no se restringe la rotación. Entonces esta estructura puede rotar libremente respecto de este apoyo. Si yo le coloco esta carga, esa estructura va a rotar, es decir, no va a resistir ni su propio peso, ¿no es cierto? Entonces a eso se denomina un mecanismo, es una estructura hipostática. ¿Sí? Hipostática viene de menos que estable, ¿no? O estática. Esta es una estructura, ¿cómo le llama acá? El cuerpo rígido. Siempre esta estructura tendría movimiento de cuerpo rígido, por ejemplo, en el espacio, ¿cierto? Ahí tendríamos una estructura de este tipo. Ok, las estructuras isostáticas entonces se restringen los tres desplazamientos posibles que tiene una estructura en el plano. Entonces esta estructura restringe los dos desplazamientos horizontales y con este otro desplazamiento restringido también se restringe la rotación. Ya no puede rotar esta estructura con esos dos tipos de apoyo. Ahora, si coloco dos apoyos fijos, fíjense, este es un apoyo fijo y este es un apoyo móvil. Pero si yo colocase dos apoyos fijos, el número de reacciones es mayor a las condiciones de equilibrio. Es decir, solamente puede tener 3 desplazamientos, pero acá tengo 4 reacciones. Entonces, cuando se tiene un número mayor de reacción o de esfuerzo interno que las ecuaciones de equilibrio, a esa estructura se denomina hiperestática. Es decir, pudiéramos nosotros cambiar este apoyo por un apoyo fijo y esa estructura todavía va a resistir, ¿no? Va a resistir, esta resistiría menos que esta de acá. ¿Por qué? Porque al tener los dos apoyos fijos, ¿no es cierto? En este caso, le vamos a poder colocar mayor cantidad de carga porque va a tener menos deformaciones, etc. Entonces las estructuras hiperestáticas tienen la ventaja de que son más resistentes que las estructuras isostáticas. ¿Sí? Pero obviamente que las estructuras hiperestáticas son más difíciles de calcular que las estructuras isostáticas. Eso sí es que lo queremos hacer a mano. Si ustedes ya tienen este software, este FTool, vamos a poder calcular las estructuras hiperestáticas haciendo clic solamente, no en la pantalla, nada más, ¿no? Claro que eso no tendría chiste si es que vamos a dar un examen, ¿no? Entonces, en el examen obviamente vamos a aprender a calcular estructuras hiperestáticas con un método que se denomina método de Cross, ¿no? Es un método aproximado y que fue muy utilizado en la década de los años 50, cuando no había todavía computadora, ¿no? Entonces, ¿cómo se imaginan que calculaban los edificios en Estados Unidos o en Europa? Porque acá todavía no había edificios altos. Entonces, a mano. Tenían que calcularlos a mano y para eso desarrollaron ese método. ¿Por qué todavía se enseña en las universidades ese método si ya tenemos métodos muy superiores? Porque ese método tiene un comportamiento, es decir, la forma como resuelve las estructuras tiene una similitud muy parecido al comportamiento de una estructura real cuando se la está cargando. ¿Cierto? Un edificio a medida que va creciendo va teniendo deformaciones debido a las cargas que se le va imponiendo muy similares a lo que se genera en el método de Cross, que ya lo vamos a ver después. Ok. ¿Qué tipo de esfuerzos pueden actuar sobre una estructura? Bueno, por su forma, pueden ser cargas concentradas, por ejemplo, las cargas de una rueda pueden ser consideradas una carga concentrada, o el apoyo de una viga sobre otra viga también, ¿no? Ya creo que no hay, pero en la construcción a veces no existe la posibilidad de colocar un pilar, por decir, al medio de esta sala, entonces ahí vamos a generar un apoyo de una viga sobre otra viga, ¿no? Hay las cargas lineales, que serían el peso propio, ¿no es cierto? El peso propio de las vigas, por ejemplo, es una carga lineal, o también el peso del muro, ¿no? De los muros, sobre ya sea una viga o sobre una losa, son cargas lineales.
Y las cargas superficiales, por ejemplo, en la losa sería el peso propio de la losa más el revestimiento que tiene todo el mosaico, ¿cómo se llama? El hormigón de asentamiento, etcétera, sería una carga distribuida uniforme. Entonces son estos tres tipos de cargas que son los más comunes en las construcciones, ¿no? Carga concentrada, carga de variación lineal y carga superficial. ¿Sí? ¿Qué tipo de esfuerzos pueden actuar sobre las estructuras? Puede ser, se las puede analizar por su tiempo de aplicación, ¿no es cierto? Que pueden ser cargas estáticas o cargas dinámicas, ¿no? Las cargas estáticas, peso propio, revestimiento, muebles, etcétera, se las puede considerar como cargas estáticas. Las cargas dinámicas serían cargas de impacto que pueden ser, por ejemplo, máquinas, pueden ser terremotos, ¿cierto? Inclusive nosotros sobre esta losa de acá somos una carga dinámica, ¿no es cierto? Cuando entramos, cuando salimos, generamos una cierta aceleración sobre la losa que es obviamente imperceptible, ¿no? Pero se genera. Y también necesitarían las cargas repetitivas, ¿no es cierto? Que las máquinas generalmente generan ese tipo de cargas repetitivas, ¿no? Por su origen, las cargas pueden ser de origen gravitacional o de tipo ambiental. Las gravitacionales obviamente son las que nos afectan la gravedad, ¿no? Las cargas muertas, las cargas vivas, ¿cierto? El peso, son las cargas gravitacionales. Y las cargas ambientales, viento, nieve y las cargas sísmicas, ¿no? Acá obviamente nieve por ahora no tenemos, quién sabe con el cambio climático por ahí la nieve en Santa Cruz, ¿no es cierto? Quién sabe. ¿Qué tipo de esfuerzos pueden actuar sobre la estructura? Cargas sobre un puente, por ejemplo, que tenemos cargas de vehículos, las cargas de frenado, las cargas de colisiones, carga de la viga, carga de un camión pesado, etc. Todas esas son cargas que pudieran actuar en un puente. Y en un edificio, ¿qué cargas actúan? Dependiendo, bueno, todos los edificios vamos a tener peso propio de toda la estructura, ¿cierto? Las sobrecargas posibles, es decir, si ese edificio va a ser edificio habitacional, entonces va a tener una sobrecarga de uso como habitación, ¿cierto? Entonces va a tener una sobrecarga que nos da la norma, ya la norma, tenemos la norma boliviana de carga, ¿cierto? Entonces elegimos el uso de nuestro edificio, va a ser una oficina, entonces ¿cuál es la sobrecarga de ese edificio? Tal, ¿cierto? Si va a ser un edificio de estacionamiento, ¿cierto? Otro tipo de sobrecarga. Si va a ser un estadio, otro tipo de sobrecarga. Y así sucesivamente. Entonces, no todas las estructuras van a recibir los mismos tipos de carga, ¿cierto? Ok. Eso entonces en cuanto a un documento que está ahí en la unidad 2, ¿sí? En la unidad 2 de la plataforma. Ahora yo quería guardárselo este ejercicio que hemos hecho justamente ahí, ¿no? Pero ya se salió de internet, ¿qué pasó? Supuestamente tenemos acceso. Entonces le vamos a pasar acá, vamos. Aquí lo vamos a colocar. Ejemplo, aquí lo vamos a guardar este acá. Vamos a ver si lo podemos generar un libro. Estas dos últimas se le ponen acá.
continuación. Ya los cansé ya. Acá le vamos a poner ejercicio puro continuación. Listo. Bueno, ya lo tienen ahí estos dos ejercicios. Vamos a poner para que lo vean. Ok. A ver qué habíamos hecho acá. Más ejercicios. A ver, resolveremos este ejercicio. Es una carga triangular. ¿Se animan? Una carga triangular. ¿Dónde dijimos que se pueden dar este tipo de cargas triangulares? ¿Se acuerdan? En los puentes, ¿no? ¿Ah? En los puentes. No. En todo depósito que contenga líquidos, grano, piscina, siglo, ¿no? La carga del agua genera una presión sobre las paredes laterales, que es una carga triangular. Digamos que también pudiéramos, si generamos una pared triangular, ¿cierto? Sobre una viga también generaría una carga triangular, ¿no? Una obra de arte, digamos, ¿no? Bueno, vamos a hacer entonces nuestra viguita. Con una carga triangular. La carga triangular es una carga distribuida de variación lineal, ¿cierto? En este caso, en el apoyo A es 0 y en el apoyo B tiene una carga máxima de, le vamos a poner de 3 toneladas por cada metro. Es lo que aumenta desde 0 hasta 3. Y le vamos a dar a esta viga que tenga una longitud de 5 metros. 5 metros. Ok, este es nuestro apoyo A y este es nuestro apoyo B. Como es solamente cargas verticales, entonces las reacciones van a ser solamente reacciones verticales, ¿cierto? No hay carga horizontal, por lo tanto la carga horizontal va a ser 0. Ok. ¿Cómo calculamos las reacciones? Las reacciones las pudiéramos calcular como que fuese esta carga triangular una carga puntual aplicada justo ¿dónde? En el baricentro de este triángulo, ¿cierto? Entonces va a ser, vamos a suponer que por acá está el baricentro. El valor de esa carga puntual va a ser el área de ese triángulo. 3 por 5 dividido 2, ¿cierto? Dar un triángulo. Entonces va a ser 7,5, ¿cierto? ¿Y las distancias cuáles son las distancias?
más 2/3 del vértice, 2/3 de 5, serían 10/3, ¿no? Ya 1/3 de la base, que sería una 5/3, ¿no? Esas serían las distancias, ¿no? ¿Cuánto es 10/3? 3.33, ¿no? 5/3, 1.67. Ok, entonces calculamos las reacciones. Va a ser la reacción, vamos a hacer sumatoria de momento en el apoyo B, la que estaba olvidando aclarar, ¿no? Cómo vamos a calcular la reacción. Entonces va a ser la reacción en A por la distancia B, que son 5 metros, menos el momento que produce la carga triangular por la distancia al apoyo B, 5/3. Todo eso va a ser. Por lo tanto, ¿cuánto va a ser? Si nosotros pasamos al otro lado, 7,5 por 5 dividido 3, y este 5 que está acá pasa a dividir, entonces lo podemos simplificar y nos va a quedar 7,5 dividido 3, ¿no? 2.5 toneladas. De manera que ahora puedo aplicar la sumatoria de fuerzas verticales y calcular la otra reacción, ¿no? La reacción vertical en A más la reacción vertical en B menos 7,5 igual a 6. Entonces tenemos que la reacción vertical en B va a ser 7,5 menos 2,5, 5 toneladas, ¿no? Listo, ya tenemos las reacciones. 2.5 y acá 5 toneladas, ¿no? Entonces, ¿cuántos tramos tiene esta viga? Tiene un solo tramo, ¿cierto? Un único tramo. Esta carga puntualizada no genera una división de tramos, por si acaso. Este es simplemente un artificio para poder calcular las reacciones, pero no existe esa carga puntualizada, ¿cierto? La puedo borrar y no pasa nada. Ok, entonces, nuestro único tramo, ¿cierto? El tramo AB, le vamos a poner así, varía entre 0 y 5 metros, ¿cierto? Que es la longitud total de. Cortamos entonces parte de nuestra viga antes de llegar al apoyo B desde el apoyo A, ¿cierto? Y acá tenemos que se nos forma también una carga triangular. ¿Bien? Acá tenemos nuestra reacción que vale 2,5 toneladas y esta sería nuestra distancia. Y acá a la derecha del corte calculamos nuestros esfuerzos, ¿cierto? El cortante y el momento flector. Tenemos que puntualizar ahora esta carga triangular. Lo mismo que hicimos para calcular las reacciones, hacemos ahora para calcular los esfuerzos internos. ¿Cuánto vale esa carga puntualizada? Ya no es el total, ya es solamente este triangulito pequeñito que tiene base X y altura. ¿Qué altura tiene? 3. No. Esa sería la altura total, ¿cierto? Si es que tenemos 3 metros, esta altura es 5. ¿No? Pero si tenemos este pedacito de acá, aquí esto va a ser X y lo vamos a llamar Y, digamos, a esa altura. Hacemos relación de triángulo, ¿no? La altura del triángulo pequeñito es a su base, como la altura del triángulo mayor es a su base, ¿cierto? Relación de triángulo, ¿se acuerdan, no, de eso? Entonces, ¿cuánto vale Y? 5/3 de X. Va a depender de X, ¿no? Si X vale 0, la altura vale 0. Si X vale 3, a ver, creo que le hemos hecho al revés.
Y esa X como... Ah, acá le puse al revés, le puse los datos, ¿no? Al revés, acá es 5 y 3 la altura. ¿Sí? Acá está al revés. Como 3 es así. ¿Sí? 3 quintos de X. De manera que si X vale 3 metros, perdón, 5 metros, se simplifica este 5 con este 5 y la altura queda 3, ¿no? Esa es la altura. Entonces, a ver, lo vamos a separar esto de aquí. Lo vamos a... ¿Se entendió o no? Entonces esta alturita vale 3 quintos de X, ¿no? 3 quintos de X. De manera que si yo quiero calcular ahora la carga puntualizada, que es base por altura sobre 2, ¿cuánto daría? Vamos a poner así. La base, X. Por la altura, 3 quintos. de X, dividido 2. ¿Cuánto da? 3 décimos de X al cuadrado. ¿Es eso? 3 décimos de X al cuadrado. ¿Está bien? Lo veo como que no me la creen mucho, que para hacerlo como más. 3 décimos de X al cuadrado. ¿Y la distancia al corte cuánto vale? ¿Ah? 1/3 de la longitud, ¿no es cierto? Porque si fuese medido desde el vértice, desde acá, serían 2/3, ¿no? De la longitud de esa base. En este caso la base mide X, ¿no es cierto? Entonces, esto va a ser 1/3 de X. ¿Está bien? Voy a borrar todo esto para que no nos confundamos. Esto es como si fuese un lápiz de carbón. Lo podemos borrar así. Ok. Entonces, calculamos ahora los momentos, ¿no? Los momentos vectores a la distancia X va a ser ¿qué? El momento que produce la carga, la reacción, el apoyo A, 2,5 por X. Y la carga que hemos puntualizado, ¿no es cierto? Que está dirigido hacia abajo y por lo tanto momento negativo. Entonces va a ser menos 3 décimos de X al cuadrado por la distancia al corte, que es 1/3 de X. Simplificando esa expresión nos va a quedar ¿cuánto? 2,5x menos este 3 con este 3 lo podemos simplificar y nos queda 1 décimo de X al cubo. ¿Así es? Esta es una parábola cúbica, ya no es una parábola de segundo grado, ¿no? Es una parábola de tercer grado. Wow. Ok. Y el cortante, que si ustedes se recuerdan, es la derivada del momento, ¿no? Pudiéramos derivar esta expresión de arriba y listo, ya tenemos el cortante. O también podemos hacer la suma de las fuerzas verticales. 2.5 dirigido hacia arriba, positivo, menos esta carga puntualizada que es 3 décimos de X al cuadrado. Listo, esa es nuestra ecuación de cortante. Y esta ahora va a ser una parábola de segundo grado, ¿no? Entonces, el grado del cortante siempre va a ser un grado menor a la del momento. ¿Por qué? Porque es su derivada, pues, ¿no? Si es la derivada, tiene un grado menor. Ok, hacemos entonces ahora nuestra cajita, como hemos hecho siempre, para calcular los esfuerzos en los extremos del intervalo, ¿cierto? Entre 0 y 5, hemos dicho, ¿no?
Dejamos un espacio ahí entre 0 y 5 porque seguramente va a haber momento máximo, ¿no? Si nosotros calculamos el momento para x igual a 0, nos da 0. Y si calculamos para x igual a 5, también debiera darnos 0, ¿no? Porque es un apoyo móvil y ahí no debe resistir un momento. Entonces, vamos a ver si es que está bien hecha la ecuación, tiene que darnos 0, ¿no? Va a ser 2,5 por 5 menos 5 al cubo, ¿no es cierto? 5 al cubo dividido 10, ¿así es? Y eso nos da 0, ¿cierto? Entonces lo hemos calculado bien esa ecuación. Y el cortante, cuando x vale 0, el cortante vale 2,5, que es la reacción en A. Y cuando x vale 5, va a ser la reacción en B. Entonces va a ser ¿cuánto? 2.5 menos 3 décimos de 25, de 5 al cuadrado. Dio menos 5, ¿cierto? Eso se va a anular con la reacción en B, ¿no es cierto? Acá está la reacción en B, que es 5, ¿no? Ok, como hay cambio de signo aquí, ¿qué significa? Que hay momento máximo, ¿cierto? El cortante cambió de signo, entonces hay momento máximo. ¿Dónde está el momento máximo? Donde el cortante se hace 0. Entonces igualamos la ecuación del cortante a 0 y despejamos x. ¿Sí? Va a ser entonces 2,5 menos 3 décimos de x al cuadrado igual a 0. Despejamos x y va a ser ¿cuánto? Va a ser la raíz cuadrada de 2,5 por 10 dividido 3, así es, ¿no? Se invierten ahí, ¿no? Al pasar a multiplicar y a dividir al otro lado. ¿Y eso va a dar cuánto? Va a ser la raíz cuadrada de 2,5 por 10 dividido 3. 2.89, digamos, ¿no? Medido desde el apoyo A. Entonces el momento máximo va a ser ¿cuánto? Va a ser el momento a esa distancia. Entonces, en la ecuación de momento reemplazamos ese valor, ¿no? 2,5 por 2,89 menos un décimo de 2,89 al cubo, ¿no? Y el momento máximo nos da 4. A ver, 2,5 por 2,89 menos 2,89 elevado al cubo dividido 10. Y eso dio 4,81. ¿Sí? Si ustedes lo han calculado, me dicen si les dio lo mismo. Ok, entonces acá en nuestro cuadrito colocamos x a 2,89, el momento vale 4,81 y el cortante vale 0, ¿cierto? Listo. Ya con esos datos nosotros podemos diagramar nuestro momento flector. Pero si queremos hacerlo un poquito más perfecto, nuestro dibujo, podemos crear acá una cajita solamente para el momento flector y para el cortante. También lo vamos a hacer, ¿no? Y les voy a enseñar cómo meter ecuaciones en nuestra calculadora. ¿Quién tiene de estas calculadoras ahí? ¿Alguien tiene? Pues entonces están rapidísimos con esas calculadoras porque se pueden escribir las ecuaciones tal cual están ahí. Podemos simplemente ir calculando el valor del cortante y del momento apretando la tecla igual. Ya, entonces fíjense, voy a meter la ecuación del momento y después la ecuación del cortante en esa secuencia. ¿Ya? Va a ser 2,5 x, ¿no? Menos 1 dividido entre 10 por x al cubo, x elevado al cubo. Listo, esa es la ecuación de momento. Quiero introducir además la ecuación de cortante. Separo esa ecuación con 2 puntos, alfa, aquí 2 puntitos, ¿no?
Y ahí puedo meter la otra ecuación a continuación, que es 2,5 menos 3 dividido 10 por x al cuadrado. ¿Sí? ¿Todo el mundo pudo hacer eso? Y sale 0. Ok, ahora ¿cómo hacemos para ir dándole los valores? Apretamos, la primera vez apretamos la tecla calcular, ¿no? Entonces ahí le decimos calc y nos va a pedir el valor de x, ¿no? Entonces yo acá le voy a dar, fíjense, en mi tablita, le voy a dar valores de x cada metro, ¿ya? 2, 3, 4, 5. ¿no? Entonces acá en mi calculadora le digo, cuando x vale 0, ¿cuánto vale el momento? 0. ¿no? ¿Cuánto vale el cortante? 2.5. Ok, le doy otra vez igual y me pide el siguiente valor de x. 1. 0. 1. El momento 2,4. Y el cortante, ¿cuánto vale? 2.2. 2.2. Cuando x vale 2, ¿cuánto vale el momento? 4,2. ¿Cuánto vale el cortante? 1,3. Cuando x vale 3 ahora, el momento 4,8 y el cortante menos 0,2. Fíjense que ahí ya está, el momento máximo está entre esos dos valores, ¿no? Cuando x vale 4, ¿no? El momento vale 3.6 y el constante vale menos 2.3. Y cuando x vale 5, el momento vale 0 y el constante vale menos 5. ¿Listo? Ahora, este cuadrito de acá que está más detallado lo puedo utilizar para hacer el diagrama, ¿no? Entonces, vamos a mover esto un poquito. ¿Pudieron? ¿Quién pudo? A ver, ¿qué dice? ¿Nadie pudo? Malo el pulso. Nada más, sí. Bueno, entonces vamos a hacer acá nuestro diagrama de cortante primero en toneladas y después el diagrama de momento vector en toneladas por metro. Ok. Entonces, fíjense, este cuadrito de acá es, ¿no? El cortante primero 2.5, pero lo vamos a subdividir en 5 metros, ¿no? ¿Cómo sería? Acá serían, este de acá no existe, pues, ¿no? 5 metros, 1, 2, 3, 4, 5, digamos, ya, más o menos, aproximadamente, ¿no? Ustedes lo pueden hacer mejor que yo. Entonces, cuando x vale, x vale 0, el cortante vale 2.5. 2.5, digamos por acá. Cuando x vale 1, el cortante vale 2.2. Cuando x vale 2, el cortante vale 1,3. 1,3 por aquí, digamos, a ver, más o menos por ahí. Cuando x vale 3, vale menos 0,2. Por aquí, y cuando x vale 4, 2.3 negativo. 2.3 negativo por acá.
Acuérdense que esta ya es una curva parabólica, ¿no? Voy uniendo. Bueno. Más o menos así. Esto es 5, acá es 2.3, si no me equivoco. Acá es 0.2. 0.2, 1.3 y 2.2. Todo lo que está por arriba, signo positivo, lo que está por debajo, signo negativo. Ahí tenemos nuestro grafo de constante. Y de momento tenemos 0 al inicio, después tenemos 2.4 positivo por acá, digamos. Después 4.2 y 4.2 por acá, digamos. Aquí sería 2.4, 4.2, 4.8, 3.6, 3.6 por aquí y 0. Entonces esta es nuestra parábola cúbica, ¿no? Esta es entonces de tercer grado y esta de acá es una parábola de segundo grado. ¿Listo? Bueno, obviamente no les voy a colocar el examen carga triangular. Sé que para ustedes es un poquito difícil tal vez hacer este tipo de deducciones, tal vez, no sé, pero tal vez los estoy menospreciando. Ok. Bueno, vamos a quedar por ahí. ¿Esto lo vas a subir? Lo voy a subir ahorita también a la plataforma, como el ejercicio 2. Y